Quiero comentarles una vez más sobre el tema edifiquemos un altar para Dios. Y si tengo mi objetivo o mis objetivos al predicarles sobre esto, busco con la ayuda del Señor conducirles a una revisión de su vida devocional, tanto personal como familiar, como también reconvenirles sobre quién es el Señor delante de cada uno de nosotros. Quizá la semana pasada no quedó muy claro el concepto de mi invitación para que usted celebre su altar familiar. Primero, es una responsabilidad y un deber que de alguna manera nosotros no lo cumplimos. No nos formaron, no nos enseñaron, o quizá teníamos la idea y celebrábamos de vez en cuando. Quizá cuando las angustias asomaban con ímpetu, buscábamos un momento de oración con los nuestros. Vengan, necesitamos orar. Ese era un altar de aflicción, ese era un altar de angustia, pero los altares de gratitud quizás no aparecían, o los altares en los que queríamos hacer pactos o compromisos con el Señor no aparecían, y de alguna manera nos hemos limitado, y creo que no está del todo malo con celebrar nuestro devocional en el templo. Desde luego el templo es el lugar donde se concentra el pueblo de Dios, es el lugar donde frecuenta para adorar juntamente con las demás familias al Señor. Entonces usted debe de entender que aparte de invitarle a formar parte, valga, de una red, si cabe, de altares familiares, es que usted celebre su altar. Y si lo estoy invitando es para poder tener una parte relacional al respecto, una parte comunicativa, una parte facilitadora, una parte motivacional, si es por ello que le pido que usted se inscriba. Pero debe de saber que se inscriba o no se inscriba, esta es una necesidad sentida. La familia está atormentada, la familia está angustiada. Dios la instituyó con perfección, Dios la instituyó con bendición, Dios la instituyó de una manera bien justa, bien razonable, bien determinada. Sin embargo, con el correr del tiempo, Satanás vino a dañar esa estructura familiar. Comenzó en el huerto del Edén. Llevó a la familia a verse como separados en algún momento entre sus primeros hijos. Vino el celo al punto de asesinar a uno de sus hermanos, en este caso un hijo de Adán y Eva. Y ahí vamos viendo ya a través de las Sagradas Escrituras un deterioro en la familia. Vino Dios y determinó comenzar, por decirlo así, un concepto nuevo de familia, llamando a Abraham, estableciendo lo que deseó al principio con Adán y Eva, que todas las familias fueran bendecidas. Pero vino el momento en cuando Dios determina dentro ya del mundo establecido y de la sociedad existente formar un pueblo exclusivo para Él. Un pueblo con el que pudiera contar como adoradores, servidores, sacerdotes, gente que iba a estar continuamente haciendo altares, adorando, engrandeciendo el nombre del Señor. Pero el pueblo en ese tiempo, en etapas del mismo, le falló a Dios. Pero Dios dio pautas bien determinantes y bien claras que en sí no venían para su beneficio. Porque cuando nosotros adoramos o servimos a Dios, no estemos pensando que estamos beneficiando en algo a Dios. Dios no está escaso de adoradores, Dios no está escaso de servidores, Dios no está escaso de gente que se rinde para adorarle.
Hay tantos en el cielo, ángeles, querubines, serafines, que de una manera determinada y incesante están adorando. Pero no quiero decir con esto, con menosprecio, que Dios no pueda admirar y recibir su alabanza, mi servicio. Pero es un error pensar de que nosotros, si no hacemos tal cosa, entonces Dios es escaso. Dios jamás va a ser escaso. Yo tengo necesidad de adorar a Dios. Yo tengo necesidad de servir a Dios. Soy yo el necesitado. Y quiero que así usted también lo reciba. Entonces Satanás, hermanos, minó la familia, y los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos donde no es al cristiano, no es al evangélico que le están diciendo: debe de demostrar más tolerancia con los que están cerca de usted, debe de ser más tolerante con aquellos que no piensan como usted, debe de ser más tolerante con aquellos que deciden vivir una vida diferente a la que usted vive, debe de ser más tolerante. Yo pienso que el llamado a la tolerancia se la hace el hombre a Dios, porque no somos nosotros los que hemos establecido normas, no somos nosotros los cristianos evangélicos los que hemos dicho que el matrimonio se debe celebrar entre un hombre y una mujer. Dios lo instituyó así. Entonces, a quien le están pidiendo que sea más tolerante es a Dios. A Dios le están diciendo: sea más tolerante, no sea tan exigente, flexibilice lo que usted está diciendo que hay que hacer y dé oportunidad a que el hombre haga y viva como lo desea. Es a Dios que se le está pidiendo tolerancia. Y de ahí vamos viendo cómo la familia está en deterioro. Pero eso Jesús lo dijo, que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y en verdad lo ha hecho y lo está haciendo, y hasta el último momento que Dios se lo permita, seguirá haciendo de las suyas. Por esa razón, necesitamos nosotros como familia fortalecernos con la oración, el ayuno, con la palabra, con la comunión, con congregarnos, con el servicio a Dios. Necesitamos protegernos en ese sentido espiritual, porque Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. En primer lugar, ya tomando mi bosquejo, a fin de mantener su relación con la familia, el Señor hizo su parte. Cubrió la desnudez de nuestros primeros padres. Ustedes recuerdan estas historias que yo le voy a mencionar. Cubrió la desnudez de nuestros primeros padres. Eso demostró que el estado de ellos en relación a la comunión con Dios se había roto, y entraron ya en un sentido de vergüenza. Buscaron cómo cubrir su desnudez y no fue posible hacerlo. Vino Dios y los cubrió con túnicas fabricadas para muchos por Él mismo. No habían sastres en ese tiempo. Entonces el Señor elabora esas túnicas y se las da para que ellos cubran su desnudez. Esto es lo que estaba haciendo, era como decir: bueno, entiendo por lo que están pasando, entiendo lo que está por delante que ustedes también ignoran, pero yo los cubro en ese caso. Por otro lado, guardó a Noé de ser anegado por las aguas del diluvio. Viene Dios y dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. Y viene Él razonando por qué es que se había arrepentido de haber hecho al hombre. Y de una manera determinante dijo: lo voy a anegar, voy a mandar un diluvio. Pero el texto bíblico dice que vio justo a Noé, lo vio justo. Y por esa causa él y su familia fueron guardados del diluvio. Ciertamente hubo un trabajo que hacer. Hicieron un arca, mostraron fe, mostraron diligencia, pero llegó el momento en que cuando las aguas anegaron la tierra y cuando ya eso está culminado según el propósito de Dios, el texto bíblico dice que Dios se acordó de Noé y lo invitó a salir del arca
Y en ese momento ya vuelve Dios a diseñar su propósito establecido previamente con Adán y Eva. Eligió a Abraham para que él y su descendencia bendijera a todas las familias de la tierra. Estoy hablando en que a fin de mantener su relación con la familia, el Señor hizo su parte. Y cuando ya escoge a Abraham, y ya a través de Abraham vamos viendo las pautas de cómo Dios está queriendo incluir a la raza humana para envolverla en bendición y para mandar posteriormente de sus lomos a la persona de Jesucristo. Envió a los profetas para reconvenir a su pueblo de sus pecados. Usted lee la Biblia y usted conoce nombres de profetas. Tiene en mente algunos mensajes que los profetas dieron. Y parte del mensaje de estos: dice el Señor, vuélvanse, dice el Señor que se arrepientan, dice el Señor que cambien su manera de pensar, dice el Señor que Él los ama con amor eterno, dice el Señor que se vuelvan de su estado de injusticia, que se vuelvan de su estado de inmundicia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Su parte para atraer nuevamente a la familia que estaba perdida, a la familia caída en transgresión. Pero la máxima expresión de amor y de su presencia fue cuando envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él. Maravilloso momento que nos describen los profetas y los evangelios en cuanto a la persona de Jesús. Nosotros cuando leemos de Jesús, yo creo que nos maravillamos. Cuando leemos de Jesús nos enternecemos, porque ahí está plasmado, mostrado el amor de Dios para nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Jesús no se aferró al lugar que estaba ocupando. Por el contrario, se dispuso a humillarse para buscar y salvar lo que estaba perdido. Jesús nos encontró a nosotros y ahora testificamos y nos gloriamos en Él de que somos salvos, de que hemos pasado de muerte a vida. Pero nos dio su palabra, y nos dio su palabra para darse a conocer a todos por igual. Este es el libro que alcanza a todos. Este es el libro que cada ser humano es donde encuentra la dicha de la vida, es donde encuentra sus orígenes, es donde encuentra prescripciones, determinaciones de cómo debe de conducirse, de cómo debe ser. Dios quería darse a conocer a todos. Si ahora hay ignorancia sobre Él en el mundo, en parte la responsabilidad es suya y mía como iglesia. Hay más de 3,000 millones que no han escuchado nada de Jesús. Hay más de 3,000 millones que no han escuchado de Jesús. El propósito de Dios al darnos su palabra es que todos lo conociéramos a través de la misma. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay alguien que les predique?, dijo el apóstol. ¿Y cómo van a ir si no hay alguien que los envíe?, dijo el apóstol. Así que el Señor nos da su palabra y en su palabra está la instrucción. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, lo hemos leído en otras ocasiones, lo leeré una vez más este momento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí Dios está dando el valor a la instrucción de la palabra. Aquí Dios está llamando la atención a no olvidar la palabra.
Y tanto era que Dios había exigido que fragmentos de la misma estuvieran puestos en cajitas en la frente de nuestros muchachos. Ahora, hermanos, pretender poner una señal así en los nuestros, hasta los mismos teólogos hablan ahora de religiosidades en estos conceptos. Pero era como ponerle un fragmento de la Escritura en la frente, en una cajita. Y ahí iba ese muchacho sabiendo que en su frente llevaba escrito una porción de la palabra de Dios. Ahora Dios no nos pide eso desde luego, sino lo que dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora nosotros sabemos que Dios ha escrito en las tablas de nuestro corazón sus dichos, su palabra está en nuestro corazón. Entonces Dios de alguna manera, o de muchas maneras mejor, Él se mostró para el hombre, amando a la familia, interesándose por la familia, y en ese interés de familia estamos nosotros. Bendito sea su nombre. Entonces, tomando esa iniciativa de Dios, ese amor de Dios por la familia, tócanos a nosotros restaurar nuestro afecto hacia Él. Él buscó mostrarse día a día, continuamente con el hombre, y sigue haciéndolo. Ahora nos toca a nosotros restaurar nuestro afecto hacia Él. ¿De qué manera? Volviéndonos a las sendas antiguas. La palabra de Dios en Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová. Escuche esto, hermano, cuando usted lea la palabra y tenga un encabezado como este que tiene, así dijo Jehová, usted y yo tenemos que estar tan listos y tan dispuestos a ver qué dijo Jehová, a tener un acto de reverencia, porque es el que va a hablar es Dios. O el que ha hablado es Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Esas sendas antiguas están plasmadas en la Biblia. Quizá la palabra antiguo es lo que no encaja en el modernismo de hoy. Hay tantas cosas que por la vejez entraron ya en desprecio, en desuso. Y hasta puede entrar la misma escritura porque es antiquísima. Todos estos dichos no caben en la mente y el corazón de muchos en el día de hoy. Pero Jehová lo que nos está diciendo es: pregunten, párense, indaguen y hagan conforme a lo que está establecido y a las costumbres que mi pueblo o mis reverentes tenían hacia mí en el pasado. Pregunten cuál sea el buen camino y anden por él. Hermanos, puede ser arcaico, puede ser fuera o estar fuera del pensamiento moderno, pero si Dios lo dijo, hay que escucharlo y hay que hacerlo porque Dios lo dijo. Lamentablemente el texto finaliza diciendo que la respuesta de aquellos fue: no andaremos. Así dijeron, dice el texto, no andaremos. Dios quiera que cada uno de nosotros no concluyamos con esas palabras ante semejante invitación de parte del Señor. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. En segundo lugar, ¿cómo podemos restaurar nuestro afecto hacia Él? Volviéndonos a nuestro primer amor. El Señor le dijo a la iglesia de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuélvete al primer amor. Sinceramente, la vida cristiana no debería de dejar de ser placentera, no debería de dejar de ser emocionante, no debería de dejar de ser gratificante. Pero en algunos casos la vida cristiana se ha vuelto azarosa, se ha vuelto
con muchas dificultades, a veces así lo miramos, mucha carga, mucha presión de la iglesia. La vida cristiana para muchos es así. Pero lo que está diciendo el Señor es que en un tiempo estábamos entregados, amando, interesados en Él. Se ilustraba en ocasiones pasadas cuando en los pueblos alguien llegaba al Señor. Era el primero en estar a la puerta de la capilla. No se había abierto, pero allí estaba. Y tenía un interés por el culto. Pero como ha ocurrido con algunos, con el correr del tiempo, la familiaridad, el costumbrismo, fueron bajando eso. De repente ya los hermanos no llegaban muy temprano, sino llegaban a las 11 y el culto empieza a las 8, ¿verdad? Entonces como que en un momento hay que revisar nuestro afecto, hay que revisar nuestra condición, nuestra conducta al respecto. Entonces el Señor nos dice: vuélvanse al primer amor, vean de dónde han caído. Y un llamado que no es muy grato para muchos: y arrepiéntanse. Esa palabra arrepiéntanse parece que no encaja, no nos gusta mucho, pero aquí dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero también, ¿cómo podemos restaurar nuestro afecto hacia Él? Reverenciando su santo nombre. Hermanos, usted y yo no estamos ante un Dios común. Hermano, usted no está ante un Dios de esos que dan que dan asco, como dicen algunos. No, estamos ante el auténtico Dios, estamos ante el Señor de señores, estamos ante el Creador de todas las cosas, estamos ante el poderoso. No olvidemos ante quién nos encontramos ante su soberanía, el Rey, el Señor de señores. Tócanos, hermanos, volvernos en reverencia a Dios. En la antigüedad, cuando estaban para escribir o escribían, cuando tocaba escribir la palabra Yahvé o la palabra Jehová, el nombre, no usaban esa pluma, por decirlo, para escribir otras palabras, por sagradas o santas que fueran, porque habían escrito el nombre de Jehová, la reverencia al respecto. Jehová está en su santo templo, reza el texto. Calle delante de Él toda la tierra. Tenemos que volvernos en reverencia, reconociendo quién es Él. Noé edificó un altar después del diluvio. Cuando él sale del arca y que ya las condiciones, están concluidas en el diseño de Dios, él salió, porque dice la Biblia: y se acordó el Señor de Noé y de su familia. Parece que se le había olvidado que en ese barco estaban. Se acordó de Noé y de su familia y los sacó del barco. Y cuando éste está afuera, hizo un altar de reconocimiento al Señor por su soberanía, su fidelidad y su misericordia. Abraham, edificó no menos de 4 altares. El domingo próximo yo voy a hablarles de uno de los altares, el primero que edificó, como simbólicos para nosotros como padres, como cabeza de hogar, porque era precisamente ante las promesas de ser grande y de ser padre de multitudes, él viene y edifica altares para Dios. Además, tenemos a Elías, que edificó un altar de reconocimiento para mostrar quién era el Dios de Israel. Cuando estaba la duda, la incertidumbre hacia qué Dios adorar, servir, vino Elías, levantó un altar, puso el sacrificio y comenzó a orar y dijo: oh Jehová Dios, yo quiero que hoy te muestres y te reveles como el Dios de Israel. Y cuando oraba, de repente el fuego descendió, cayó y consumió el holocausto que había puesto sobre ese altar. Y entonces se levantó y dijo: ahora, después de esta escena, díganme quién es Dios. Si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero si Jehová es Dios, sirvan a Jehová.
y estos se dieron cuenta que quien había respondido por fuego era el Dios de Elías, y ellos dijeron: este es el Dios que debemos de amar y que debemos de servir. Así que una manera de reverenciar el nombre de Dios lo encontraron ellos haciendo altares. Y los altares estaban supeditados a reuniones, en ese caso pequeñas, la esposa y los hijos. Y allí están ellos celebrando ese altar, convocando a los más cercanos, a los entrañables, para poder reconocer la gracia de Dios. Pero tócanos también a nosotros restaurar el valor de la palabra. No veamos la Biblia, la palabra de Dios, como un libro no vigente. No veamos la palabra de Dios como un libro cuyos dichos o mandamientos eran para otro tiempo, pero no tienen que ver con nosotros. Jesús dijo: la palabra que yo les he hablado, ella es la que les juzgará en el día postrero. Cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, Él no va a sacar otro código, otro documento para juzgar. Será con Biblia en mano. Usted y yo vamos a estar bien familiarizados porque Él va a mostrarnos una Biblia, por decirlo así. Y nadie podrá decir: eso yo no lo sabía, eso yo nunca lo supe, no me lo dijeron, nunca lo leí. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el salmista dijo: oh Jehová, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Así que este libro es vigente, este libro es la palabra de Dios, este libro contiene los dichos de Dios para nosotros. Este es el libro de Dios en el presente y hasta la eternidad. Debemos devolvernos a la Biblia, debemos devolvernos a la palabra de Dios, debemos de amar sus dichos, debemos de hacerlo. Y aquí está la parte de los altares. Levantemos nuestro altar familiar. Los altares vistos en el Antiguo Testamento se erigieron como muestras de reconocimiento de quién era el Señor, como también de gratitud por el bien recibido de parte de Él. Escúchenlo: como reconocimiento de lo que Él es y como gratitud por el bien recibido. Vuelvo a mencionarle nombres ya mencionados. Noé edificó un altar por gratitud y la admiración de la grandeza de Dios. Esto fue lo que le llevó a adorarlo. Cuando ya él sale, después de más de 100 años, recordar que Dios le dijo: Noé, construye un arca, porque vendrá un periodo de tiempo donde la tierra va a ser anegada, e invita a que vengan a participar contigo. Y cuando ya las cosas estén concluyéndose, tú vas a estar dentro del arca, el agua empezará a caer. Y el texto bíblico dice que por fuera del arca se le puso llave. Esto significa que por dentro no se podía abrir, estaba asegurado por fuera. Era la protección de Dios para él. Y por otro lado, si no habían participado aquellos que estaban, digamos, siendo invitados a trabajar, no eran dignos ni era justo que ingresaran para librarse del agua. No podía hacer ya nada Noé. Cuando ya Dios se acordó, después de más de 100 años, Noé sale del arca con su familia completamente libres del diluvio, y entonces elevó un altar, puso de los animales que había puesto en el arca sobre un altar, los sacrificó, admiró la grandeza de Dios y adoró a Dios.
Abraham, su primer altar, no fue solamente un lugar de sacrificio de animales, eso era lo externo. Lo que representaba internamente era comunión con Dios, era dejar un testimonio visible de un encuentro transformador con Dios, un encuentro significativo con Él, un encuentro que cambia vida. Cuando él edificó el altar en Siquén, y después edificó uno muy próximo en la región de ahí, se nota que él regresa y allí está el testimonio del altar. Por eso muchas veces se dice: volvamos a nuestro Siquén, a ese primer altar donde estuvo la determinación de lo que Dios deseaba para la vida de este. Pero tenemos a Isaac en Gerar. Él está teniendo conflicto. Los señores de Gerar le están haciendo la vida imposible. Los pozos que había construido su padre Abraham los habían cerrado. Ahora él está abriéndolos. Y lo que está pasando es que la gente de Gerar está molesta y entonces le quitaban los pozos que ella había descubierto una vez más. Y cuando él vio eso, abren otro, llegan los de Gerar, se lo quitan. Entonces hasta cuando ya estos no discuten y no pelean, entonces él hizo un altar, un pozo nuevo, y ahí él recibe la visitación de Dios. Y escuche cómo dice el texto: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Reconocimiento, gratitud al Señor. Isaac termina la contienda que hay. Ahora se presenta a Dios. Y como respuesta a esa presencia, él levanta un altar, edifica un altar de familia en este caso. En el caso de Jacob, 20 años habían pasado. Allá en Betel, él tuvo un sueño. Ángeles bajaban y subían de una escalera. Cuando él despierta dice: no sabía yo que esta era casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí vino Dios y le dice: yo estaré contigo, no temas. Voy a traerte de nuevo a esta tierra. Te voy a traer y voy a cumplir lo que yo le prometí a tus padres. 20 años después, salió con las manos vacías hacia la tierra de su tío Labán, y ahora viene, pero con riqueza sobreabundante. Y había conflicto, había temor, porque se iba a enfrentar a su hermano, a quien había defraudado. Pero Dios arregló todo. Y después que su hermano Esaú le dijo: hermano, no tengas temor, ni te deshagas de los bienes que traes dándome algo a mí. Yo también he sido prosperado en esta tierra. Pero Jacob le dijo: hermano, déjame poner en tus manos lo que te estoy ofreciendo. Y cuando eso entra en paz, y que Jehová se muestra, así dice el texto: y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, 20 años después. Ahí está el recuerdo del altar. 20 años después, en este lugar Dios se me apareció y hizo altar. Digo con pena en mi corazón: ¿por qué yo no lo pensé antes con esta intención que hoy busco? Y les pido perdón a ustedes por no haberles mostrado esto que está tan claro en la palabra. Y sé que algunos lo han hecho y lo hacen,
Pero me imagino la gran mayoría no. Ahora es nuestra oportunidad. Sé que va a ser un poquito costoso, estimado papá. No va a ser tan fácil, porque no es costumbre, no es hábito nuestro. Y tenemos tantos distractores en casa. Pero anímese, dé el primer paso. Asuma su responsabilidad espiritual delante de Dios. Yo sé que su esposa va a festejar esa decisión. Sus hijos, si ya son adolescentes, quizás no mucho. Con los pequeños usted tiene una gran oportunidad. El adolescente le va a costar al principio, pero cuando comiencen a darse cuenta que hay consecuencia entre la intención de sentarse alrededor de la mesa para considerar la palabra, para hablar de la grandeza de Dios, para decirle a los hijos, hijos, quiero recordarles que Dios es bueno. Y si usted no había tenido antes la capacidad de decir, esto que está aquí es porque Dios nos lo ha provisto, ahora usted reaccionará y dirá, hijos, démosle gracias a Dios por esta provisión que tenemos. Y esto lo van a ir ellos entendiendo, y según los que han trabajado y diseñado algo así, dicen que lo que se busca es dar a conocer a Dios a nuestros hijos, mostrarles el valor de confiar en Dios en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Ahora, hermanos, es una linda oportunidad. Hemos puesto así una fecha organizacional para empezar, pero esta semana, el jueves, para ser puntual, me dijo un hermano, nosotros dijimos que esta semana íbamos a empezar. Dijo. Y yo le dije a mi esposa, y la esposa estaba pendiente si ese día iban a empezar, el que había él anunciado. Y dijo ella, si no lo hace hoy, voy a hacer lo que dijo el pastor. Yo voy a tomar su lugar y voy a comenzar. Si él no lo hace, yo lo voy a empezar. Pero fíjese, me dijo, que no hubo necesidad. Él lo empezó, me dijo. Ya empezamos nuestro altar familiar, me dijo. Pero esa palabra ya empezamos tiene doble reacción. Una vez ya empezamos, es que indicaba que no lo habían hecho antes. Y eso es lo que nos ha pasado a la mayoría. Ya les dije que lo segundo es para poder tener un contacto, una relación, una comunicación, una ayuda. Pero este no es un requisito de la iglesia. Yo como pastor nada más estoy enmendando un descuido y animarle a que tenga un altar familiar. Y yo lo he diseñado y lo he pensado así, de que nada más sea usted como esposo, su esposa y su hijito. A la perrita no la incluyan. Porque para algunos la mascota es, ¿verdad? Es de la familia, ¿verdad? Pero estoy diciendo. ¿Por qué? Porque en un momento puede darse, hermano, que sea tan íntimo lo que ustedes sienten para esa hora, que aunque sea su buen amigo, su amigo cercano, quizás no debe de escuchar lo que... Pero esa es nuestra recomendación. Pero si usted dice, no hermano, yo no puedo dejar de hacer esto, aquí tiene que venir fulano, si de todas maneras van a ser parientes míos, ahorita están pretendiendo, me están ablandando, ¿verdad? Pero hermano,
Ese es otro trato que vamos a mencionarles posteriormente, pero ahora es esto. Ahora, ¿qué razones podemos tener nosotros para celebrar nuestro altar familiar? Reconocer al Señor como el Señor de nuestras vidas. Yo quiero reconocerte, Señor, y hago este altar delante de ti. Reconocerlo porque Él perdonó nuestros pecados, reconocerlo por la esperanza que nos ha dado de la vida eterna, reconocerlo por su bondad al darnos la familia que nos ha dado, reconocerlo por el trabajo que nos ha dado, reconocerlo por la educación de nuestros hijos y por la provisión. ¿Por qué usted puede levantar un altar? Ya les puse ejemplos de personas que lo hicieron a causa, a razón de una situación de manifestación de Dios, sin olvidar la grandeza, la soberanía y la razón justa y básica de reconocerlo como el Señor. Pero a esto agregarle aquello que usted guarda en su corazón con mucha gratitud. Sé que tenemos razón para dar gracias a Dios. No todo ha sido malo, hermano. En nuestra vida no todo ha sido malo. Algo bueno Dios ha hecho con nosotros. Usted y yo tenemos razones. Sí, lo hemos hecho en momentos cuando se graduó nuestro hijo. Hemos hecho una pequeña cena, ¿no es cierto? Hemos tenido un momento de acción de gracia. Pero ya no lo volvimos a hacer. Es que ya no se ha graduado, ya no se graduó nuevamente, hermano. Hasta que se gradúe la otra le voy a hacer un culto de acción de gracia. ¿Verdad? Pero esa fue una razón para dar gracia. Pero usted sabe de tantas otras. Se le declaró el novio a su hija. Haga un altar. Amén. ¿Que acaso no es lo que deseaba, pues, que su hija tuviera novio y que se case? Haga altar. Que se casó. Haga altar. Que le dijo, mamá va a ser abuela. Haga altar. ¿Entiende? Que le llevaron las notas y hoy las notas se superaron. Porque después de haber orado en el altar familiar por los exámenes, el niño viene emocionado, su hijo viene emocionado. ¿Por qué? Porque viene con notas excelentes. Haga altar. Que le aumentaron $10. Haga altar. Que le aumentaron 1,000. Haga altar. Hay tantas razones para hacer altar. Y esa fecha en que el médico dijo, todo ha cambiado en el proceso que llevábamos para su bien. Y usted marcó ese día en el calendario. Haga altar. Usted dice, Señor, vuelvo al altar a darte gracias, porque cuando me dieron los resultados te dije gracias. Quiero decirte que a la vuelta de un año no lo he olvidado. Aquí estoy para darte gracias. Pero ahora estoy también con mis hijos. Lo estoy trayendo al altar para decirles, hace un año hice este altar. El Señor hizo el milagro y quiero que ustedes sepan y quiero que ustedes se unan para que le demos gracias al Señor. Deseo finalizar dando lectura del Salmo 78, los versículos 5 al 8, las siguientes palabras. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza
y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vea usted, haga un pequeño bosquejo de esos dos versículos. Vea usted la insistencia de Dios. Lo mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vea las razones a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Llevémonos como familia o conduzcámonos como familia a un conocimiento mayor de Dios, a un conocimiento mayor de Dios y a una confianza mayor en Dios. Jóvenes que empiezan su hogar, no pierdan el tiempo, aprovechen, comiencen haciéndolo. Y los que ya van en ese camino por 60 años de casado, comiencen. Aunque sea un día, háganlo. Al día siguiente se van a morir. Pero no importa a qué altura estamos, Dios nos ayude.